Te damos la bienvenida a Píldoras Pedagógicas, tu nuevo podcast favorito sobre educación. Soy Sonia Fernández Peña. Hoy en Recetas Educativas reflexionaremos sobre el poder de la palabra y los efectos de etiquetar a los niños. Para comenzar con este tema es necesario conocer la definición de algunos conceptos. Vamos a empezar a definir etiqueta, que según la RAE es una calificación simplificadora y estereotipada. ¿Y qué significa estereotipo? Pues la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o por toda la sociedad con carácter inmutable. Además, íntimamente relacionado con estos dos conceptos, nos encontramos con los prejuicios. ¿Y qué son los prejuicios? Pues una idea preconcebida que por lo general es desfavorable. Numerosas veces los prejuicios surgen hacia grupos específicos. Se generaliza erróneamente aplicando características particulares de una parte a todo un grupo. Y para que se entienda esto mejor, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo se percibe a los superdotados? Hay una creencia errónea de que el superdotado es excepcional en todo, adoptando a este dicho de el que vale, vale. Pero la verdad es que algunos superdotados poseen una multiplicidad de talentos muy extensa, mientras que otros sobresalen en un campo específico mostrando mediocridad en otros. Y además también hay otra creencia de que son capaces de sobresalir por sí mismos sin necesidad de ayuda especial. Y la verdad es que la dotación puede ser innata, pero su desarrollo requiere de apoyo. Hay que pensar que para estos niños es especialmente desafiante situarse adecuadamente en un entorno escolar o social diseñado para un grupo promedio, para un grupo normativo. Y al final es que las etiquetas nacen de la necesidad de la sociedad de conceptualizar y señalar determinados comportamientos. Y como resultado de esto, surge la expectativa de que aquellos a quienes se les asignan estas etiquetas se adhieran a las características que conllevan. En resumen, las etiquetas sirven como representaciones descriptivas que buscan capturar la esencia de un individuo. Tenemos que tener muy en cuenta que las percepciones previas y las expectativas que los educadores comunicamos ejercen un impacto significativo en el desempeño académico de los estudiantes, en su actitud, en cómo se perciben a sí mismos como alumnos, destacados o rezagados, y también influye en las perspectivas futuras tanto de los estudiantes como de sus padres en el ámbito escolar. Y para entender esto a la perfección, vamos a hablar del efecto Pigmalión. Su origen se sitúa en la antigua cultura helenística, donde se encuentra el mito de Pigmalión y Galatea. La historia narra cómo Pigmalión, un rey solitario de Chipre, se enamora de una estatua de marfil que esculpe con extraordinaria belleza. Trata a la estatua como si estuviera viva, incluso le brinda regalos y afecto. Finalmente, durante las fiestas de Venus, Pigmalión le pide a la diosa una esposa tan hermosa como su estatua. ¿Y qué hace Venus? Pues le da vida a la estatua, convirtiéndola en la mujer, llamada Galatea. Este mito ejemplifica literalmente la esencia del efecto Pigmalión, donde las expectativas previas influyen en el resultado. Pero vamos a definir exactamente qué es el efecto Pigmalión, pues se refiere al impacto que las creencias y expectativas de una persona tienen en el comportamiento de otra. Además, existen 4 factores que afectan al efecto Pigmalión. El clima. Se propicia un ambiente más acogedor en el grupo de estudiantes con mayores expectativas. El input. Los profesores enseñan más a los alumnos sobre los que tienen, ¿el qué? Pues mayores expectativas también. La oportunidad de respuesta. Los alumnos tienen más opciones de participar si se espera más de ellos. Y el feedback. Los alumnos de los que se espera más de ellos reciben más elogios y refuerzos positivos. Y tenemos que recordar que el refuerzo positivo es súper importante para todos los alumnos, para aquellos que están más rezagados, cuando hacen las cosas bien, cuando hacen sus tareas, por favor, decírselo, decir qué bien, qué contento estoy hoy contigo, porque eso les va a animar a seguir con esa actitud. Y ahora vamos a hablar de cómo este efecto influye en el ámbito educativo. En cuanto a los estudiantes, la relación del estudiante con su entorno académico va más allá de la mera transmisión de contenido, ya que está profundamente vinculado a las emociones, expectativas e interacciones con los demás. De esto ya habíamos hablado en los primeros podcasts, así que si queréis recordarlo, escuchad el podcast 1, 2 y 3, creo que ahí se habla bastante de esto. Bueno, sigamos. Las expectativas hacia los estudiantes desempeñan un papel crucial
tanto en su rendimiento como en su comportamiento futuro. Y el efecto Pygmalion puede manifestarse tanto externa como internamente en el estudiante. De forma externa, pues el entorno educativo influye en el rendimiento académico a través de un ciclo donde las creencias de los profesores sobre sus alumnos impactan en las acciones académicas. Y estas acciones, a su vez, afectan a las creencias de los estudiantes sobre sus propias capacidades y sus comportamientos en la escuela, pero también fuera de ella. Y luego, en el plano interior, los propios estudiantes desarrollan creencias sobre su rendimiento académico, ya sea como resultado de creencias externas o a través de una autoevaluación auténtica. Los estudiantes que carecen del efecto Pygmalion positivo pueden enfrentar problemas como desánimo, desmotivación, apatía, negatividad, baja autoestima e incluso dificultades familiares. Y os voy a poner un ejemplo. La sobrina de un amigo mío es increíble cómo salta en las colchonetas. Estas típicas colchonetas que te amarran con un arnés y saltas hacia arriba. Vale, pues no es que solo salte, tiene 6 años, salta, da la voltereta para adelante, da la voltereta para atrás, hace doble voltereta. Es increíble, de verdad que es alucinante. La gente se queda mirando porque es alucinante. Y solo tiene 6 años. A esta niña nunca la han infundado miedo de eres torpe, te vas a caer. No tiene miedo, porque es que además yo le dije a mi amigo, jolín, tu sobrina, ¿cómo salta? O sea, es que me parece increíble. Y digo, no sé ni cómo lo hace. Y me dijo él, pues porque nunca le han metido miedo de te vas a caer. Siempre ha tenido esa confianza en la familia, para que os deis cuenta lo importante que son las etiquetas. Nadie le ha enseñado a hacer esas volteritas en el aire y de verdad que es alucinante verla. Bueno, solo quería poneros ese ejemplo de... y además la animan, la dice, qué bien lo haces, vaya ágil que eres, bueno, cositas así. Y de verdad que es, bueno, pues por poneros un ejemplo muy práctico de cómo afecta lo que piensen al final los demás de los niños y el poder de la palabra. Vamos a seguir. ¿Cómo afecta a los docentes? Bueno, el modo que un maestro interactúa y se comunica con sus estudiantes puede cambiar debido a sus propias creencias. Algunos de los factores que afectan las expectativas del profesor incluyen el rendimiento académico, el nivel económico y las expectativas que tiene el estudiante sobre sí mismo. Entonces, en este contexto, los profesores suelen etiquetar a los estudiantes como estudiosos, flojos, irresponsables, lo que crea un trato diferenciado para que se cumpla el efecto Pygmalion. Sin embargo, estas etiquetas están simplificando demasiado a los estudiantes, ya que ellos son mucho más que una simple etiqueta. Las expectativas positivas y negativas de los profesores también pueden influir en la metodología de enseñanza, confirmando así sus propias expectativas, lo que a su vez afecta a la interacción con los estudiantes. Este efecto Pygmalion además es bidireccional, ya que las expectativas negativas de los profesores hacia los estudiantes pueden llevar a respuestas similares por parte de los estudiantes. Es decir, si todo el día estás diciendo ese estudiante es muy vago, el estudiante pues al final se cree que es muy vago. Igual es que está pasando en ese momento una mala racha y no es vago, pero al final se lo acaba creyendo. Entonces, dada la influencia significativa de las expectativas, es crucial que los docentes confíen en que sus alumnos van a cumplir con sus responsabilidades para que puedan asimilar los contenidos del aula. Esto además no solo impacta en el aprendizaje, sino también en la autoestima y el autoconcepto del estudiante. La verdad es que yo creo que hay muy buenos maestros que alientan a sus alumnos a estudiar, que les animan, que les hacen ese refuerzo positivo del que había hablado antes, pero no todos los docentes son así, aunque sí que debería ser así. Menos mal que hay más buenos docentes que malos docentes, creo yo. Y bueno, vamos a hablar también de cómo influye en la familia este efecto. Pues la influencia del apoyo familiar en la educación de un estudiante es innegable. Lo que los padres esperan de sus hijos impacta directamente en su rendimiento académico. La transmisión de expectativas desfavorables de los padres hacia sus hijos puede llevar a que estudiantes perciban limitadas sus posibilidades y al final no quieran ni completar su educación. Entonces hay que tener mucho cuidado también con lo que se dice en casa. Y además los estilos de crianza desempeñan un papel crucial. Por ejemplo, frases negativas como eres un inútil, pues tienen un impacto perjudicial en el desempeño educativo y en la autoestima de los hijos. En contraste, si usamos expresiones positivas como eres mi orgullo, tú puedes, pues es que resulta apropiado para reforzar ese rendimiento social y académico también.
Y ya hemos hablado mucho del efecto Pigmalión, así que vamos a pasar a ver cómo se crean esas etiquetas en el ámbito educativo, cuál es su proceso. Suele comenzar con las primeras impresiones que el profesor tiene del alumno y puede extenderse en el tiempo según las consecuencias de dicho etiquetaje. Kaplan, en su libro Buenos y malos alumnos, nos explica muy bien las 4 fases de este proceso. La primera sería el primer día de clase, en ese momento en que los alumnos se presentan, se ven sus características. Y el docente construye sus propias representaciones de forma totalmente subjetiva. Además, en muchos casos, el profesor ya ha recibido etiquetas de otros compañeros del colegio. La segunda fase sería clasificaciones y expectativas del maestro. Las representaciones mencionadas anteriormente toman forma de esquemas clasificatorios, lo que permite identificar ejemplos similares y simplificar el entorno. Estos sistemas de clasificación no solo son instrumentos de conocimiento, sino que también reorganizan la percepción, la apreciación y estructuran la práctica en el aula. Cada clasificación implica no solo una distinción del objeto-sujeto, sino también una valoración y una expectativa influyendo en la calidad de la relación entre el docente y el alumno. La siguiente fase sería clasificaciones como expresiones del modo de ser maestro. Esta fase involucra una relación dinámica entre la forma en que los docentes categorizan a los alumnos, las características del alumno para pertenecer a esa categoría y las condiciones históricas y sociales. Y la cuarta fase sería el poder de las clasificaciones y predicciones del maestro. En esta etapa, la etiqueta ya está creada y los alumnos comienzan a formarse conceptos de sí mismo de acuerdo con los esquemas perceptivos y valorativos del docente. Vamos a explicar esto de manera un poco más sencilla. Imaginaros, el alumno en su primer día de clase. El profesor le ve y hace una especie de retrato suyo en su mente, y en algunos casos ya tiene ideas preconcebidas que le han dado otros profesores. Después, el profesor comienza a organizar a los alumnos en grupos mentales, en plan, aquí los aplicados, aquí los distraídos, aquí los vagos y así. Entonces, estos grupos no solo van a ayudar al profesor a entender mejor, sino que también va a afectar a cómo ve a cada alumno y qué espera de ellos. Luego, estas clasificaciones se convierten en parte de cómo el profesor entiende su propio rol como maestro. La relación entre las etiquetas, las características de los alumnos, junto con el contexto histórico y social, se entremezcla. Y finalmente, ya con las etiquetas en juego, los alumnos empiezan a formarse su propia identidad según lo que el profesor piensa de ellos. Es como una cadena, empieza donde el profesor se hace una idea del alumno y acaba en que el alumno se cree a pies juntillas lo que el profesor piensa de él. Y actúa un poco como si ese pensamiento fuera la verdad absoluta. Es decir, si el profesor piensa que es un vago que nunca hace nada, el niño se lo acaba creyendo y acaba siendo un vago que nunca hace nada. Es como la pescadilla que se muerde la cola. Por eso es tan importante tener cuidado con lo que se dice y siempre hacer refuerzos positivos. Y ahora vamos a hablar de qué tipos de etiquetas existen. Las podemos dividir en 2 tipos, las positivas y las negativas. Comencemos con las etiquetas negativas. Estas son despectivas, es como llamar a alguien vago, problemático, distraído. Estas etiquetas no benefician. De hecho, pueden llevar a que la persona etiquetada pierda interés, obtenga malas calificaciones, incluso que afecte su progreso. Por otro lado, las etiquetas positivas son útiles, especialmente en contextos educativos, al describir características positivas de los alumnos. Pueden ser herramientas para comprender las necesidades educativas especiales y proporcionar diagnósticos para abordar problemas, desde tratamientos clínicos hasta estrategias de estudio. Sin embargo, hay un debate sobre las etiquetas positivas. Algunos argumentan que, aunque son bien intencionadas, pueden generar inseguridades en el alumno, mientras que otros las respaldan como estímulos que destacan lo positivo y fomentan el vínculo, la empatía y la recompensa. Y ahora vamos a hablar de los aspectos positivos y negativos del uso de etiquetas según la visión de diferentes profesionales. Muchos profesionales y personas evitan el uso de etiquetas debido a varias razones. En primer lugar, argumentan que las etiquetas diagnósticas estigmatizan a los niños que las llevan, ya que al eliminar su uso no se les señala negativamente. Además, sostienen que el uso de etiquetas centra la atención exclusivamente en el problema del niño, relegándolo a esa situación y pasando por alto sus otras fortalezas, habilidades o circunstancias. Diagnosticar de esta manera crea expectativas negativas y limita las posibilidades.
pues al final es un poco como, en vez de decir este niño tiene autismo, dicen el niño autista. No, es que el niño tiene autismo, pero además de tener autismo, se llama fulanito, sabe multiplicar de maravilla, es el primero en su clase en matemáticas y además, bueno, pues muchas cosas más que no es solo la etiqueta del autismo, ¿vale? Esto vienen a decir estos profesionales. Y por otro lado, hay profesionales que sí que sostienen que hay aspectos negativos asociados con las etiquetas, como el estigma y la falta de expectativas, pero que también pueden proporcionar oportunidades para comprender las causas de los problemas educativos y facilitar la intervención, entre otros beneficios. ¿Y tú qué piensas? Déjamelo en comentarios. Ahora ya sabes cómo las etiquetas impactan en la educación, desde el mito del efecto Pigmalión hasta el poder de las palabras de maestros y padres. Hemos descubierto que las etiquetas no son solo palabras, son moldes para el rendimiento y la autoimagen de los estudiantes. Hemos desentrañado el proceso de etiquetaje, donde las primeras impresiones de los maestros se convierten en etiquetas duraderas con consecuencias profundas. Hemos analizado la dicotomía de etiquetas positivas y negativas, preguntándonos si son estímulos necesarios o ilusiones peligrosas. En conclusión, estas reflexiones destacan que, en un mundo lleno de etiquetas, la educación debe ser un espacio donde las individualidades brillen. Nos despedimos por hoy con la esperanza de inspirar diálogos sobre el poder transformador de nuestras palabras en las mentes jóvenes. Y como siempre, si te ha gustado, dale al like, comparte y te esperamos en próximos episodios de Píldoras Pedagógicas, el podcast que enciende la chispa perdida de la educación. Gracias por acompañarnos en nuestras recetas educativas. Sigamos trabajando juntos por una educación que inspire y transforme vidas. Hasta la semana que viene.